Amados hermanos y amigos, que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Dios les bendiga de una manera especial. Quiero pues darle gloria y honra a nuestro Dios por permitirnos una vez más en este nuevo año pues poder estar hablando de su grandeza. Y como no, desearle a cada oyente que este año sea de gran bendición, gran prosperidad, que las cosas, tomemos en cuenta las cosas que hemos tenido como experiencia en los años pasados, para no retomarlo nueva vez, sino que prosigamos adelante, como esta lectura que quiero tener en esta noche. El apóstol Pablo hablando a los filipenses en el capítulo 3, versículo 7 en adelante. Voy a darle lectura a esta parte para que nosotros entonces podamos analizar del punto de vista de lo que la palabra de Dios nos enseña. Queremos pues que todos sean bendecidos en este nuevo año. Gracias al Señor por permitirnos una vez más llegar a sus hogares. Y dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfecto, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Bendito sea Jesús. Olvidando lo que queda atrás. Es el tema que quiero pues tratar en esta noche, ya que al ser el primer programa que puedo dirigir en este año 2026, es para refrescarnos la memoria en lo que fue el 2025. Quizás muchas personas le fue de gran provecho el año pasado. Otros tuvieron padecimientos, tuvieron sufrimientos. Otros a lo mejor estuvieron en términos medios, como decimos nosotros, ni muy mal, ni tampoco totalmente bien. Pero este tema que quiero tratar precisamente nos habla de olvidar lo que está atrás. Hay muchas personas que viven del pasado y del pasado ciertamente no se puede vivir. Debemos vivir el presente y proyectarnos hacia el futuro. De tal manera que el apóstol comienza a hablar de todas las cosas que él tenía. Ustedes sabrán que el apóstol era un hombre preparado, un hombre que tenía autoridad, un hombre que tenía varios privilegios, pero él dice que por amor a Cristo, esa pérdida él la tuvo, ¿verdad?, como ganancia. Cuando él está hablando de esto es que hay muchas cosas en nosotros los seres humanos que nos parecen ganancia, pero que realmente cuando lo vemos del punto de vista de Dios y aún de nuestras propias vidas, nos damos cuenta que no había tal ganancia en ellos. De tal manera que nosotros entonces no debemos retroceder a mirar lo que nos pasó, fuera bueno o malo. Uno siempre le llegan recuerdos, eso es real. Los recuerdos, y más si son buenos o malos también, van a repercutir muchas veces en nuestras vidas. Fíjense que conforme a la crianza de un niño, así será él cuando sea adulto. O sea que hay cosas que se quedan, que no cambian.
porque están dentro del mismo ser humano. Pero hay otras cosas que sí podemos olvidar. Que no nos frustremos entonces nosotros pensando porque el año pasado no pudimos lograr tal cosa, sino que debemos entonces forzarnos para no quedarnos estancados, que no nos suceda lo mismo que el año pasado. Pero viceversa, aquel que le fue bien el año pasado no puede seguir viviendo en ese bienestar, tiene que enfocarse en lo presente. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí de algo muy especial y que yo quiero compartir con cada uno de ustedes. Nosotros, cuando no somos creyentes especialmente, tenemos una vida desordenada, una vida sin dirección, una vida quizás placentera en términos carnales, pero que no podemos nosotros vivir en ella. Si ya salimos, si ya nos convertimos al Señor, entonces no podemos mirar lo que nosotros nos daba deleites y placeres en el tiempo pasado. El mismo apóstol Pablo habla, verdad, que cuando él era niño hablaba como niño, actuaba como niño, jugaba como niño, pero cuando ese tiempo pasó, entonces ya él vino a ser una persona consciente de lo que debía hacer. Y hay muchas cosas que nosotros podíamos explicarnos del tiempo pasado. Por ejemplo, cuando nosotros somos jóvenes que no tenemos compromisos familiares, entonces nosotros vivimos de una manera. Pero cuando ya entramos a la etapa que somos personas que hemos construido, sí, obtener un matrimonio, entonces ya somos diferentes, aunque seamos jóvenes todavía, pero ya hubo un cambio. Ya yo no podía pensar como pensaba ayer. No puedo pensar así, porque cuando uno es joven y está soltero, entonces hay muchas cosas que tú puedes hacer. Fíjate que en la misma palabra de Dios habla, ¿verdad?, de el beneficio que es ser joven para trabajar en la obra de Dios. Dice, ¿verdad?, que el joven, la doncella, tiene cuidado del Señor. Puede servirle más al Señor porque no tiene ningún tipo de impedimento. Pero cuando se casa, entonces ya tiene una responsabilidad de su marido y el marido de ella también. Entonces es como decir, se compartió el tiempo que yo debí invertir para el Señor, se compartió ahora en otra persona porque tengo que atender a la misma y es un mandato del Señor que nuestras familias crezcan sanas. De tal manera que no podemos entonces retroceder e irnos a lo anterior, a decir, no, porque cuando yo tenía tantos años yo hacía esto y esto. Bueno, eso puede estar en la memoria de uno como un recuerdo, pero no para vivirlo, es diferente. Porque yo me acuerdo de muchísimas cosas, estando niño incluso. Yo me acuerdo de cosas de cuando yo tenía 7 y 8 años de edad. Y me acuerdo claramente. Pero eso no me dice a mí que yo voy a vivir pensando en ese tiempo. Ese tiempo pasó. Luego vino otro tiempo que también tengo muchísimas cosas que recordar, pero tampoco puedo aferrarme a la misma, sino que yo tengo que estar pensando ahora ya en el presente, en la edad que yo tengo, pensando en el presente, cómo vivir para Cristo, qué yo debo hacer, cómo ayudar a otros, todas esas cosas, entonces son las que están presentes. Pero ya, si en el tiempo pasado usted no pudo hacer nada a favor de alguien, ya eso pasó, procure hacerlo ahora. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros encontramos aquí en la palabra de Dios? Entonces el apóstol dice claramente que ya olvidando lo que queda atrás, él sigue a la meta, al propósito de Dios. A ver, él dice, a ver si puedo hacer lo que Cristo realmente nos ha otorgado a través de su muerte y resurrección, que es salvación y vida eterna. De que un día estar con Cristo en el reino de Dios. De tal manera que no podemos entonces nosotros retroceder pensando lo que yo era. Debemos pensar lo que somos ahora, lo que debo hacer ahora. Porque ya lo que no hice, no lo hice. Lo pasado, pasado, como dice, ¿verdad? Así la canción. Y lo pasado pasó, sencillamente. Entonces, hay personas que quieren vivir en el pasado. Pero para usted vivir en el pasado, entonces no debió haber llegado al presente. Ni siquiera proyectarse entonces al futuro, mucho menos. De tal manera que nosotros estamos mirando a la sociedad hoy día, cómo está,
Y a veces, ¿verdad? Memorizamos y decimos, bueno, en mi tiempo de mi niñez no era así. Ciertamente no era así. Pero no podemos tener esa añoranza de que ciertamente va a volver a ser así. Hay cosas que sí deben permanecer, como decimos, el respeto, la educación, el reconocimiento de lo que somos, eso sí, pero hay otras cosas que lamentablemente no volverán atrás. De tal manera que entonces nosotros debemos ponernos a ritmo de cómo va la sociedad, no para correr juntamente con ella, no, sino para reconocer que estamos viviendo en un tiempo diferente. No sé si me doy a entender de esas palabras. Correr con ella y nosotros hacer toda la maldad, toda la perversidad y todas las cosas que hay. Eso es correr con ella. Ahora, vivir en ella. Vamos a vivir porque estamos aquí. Pero vamos a visualizar las cosas de parte de Dios y lo que Dios ha dicho que hará. Por eso muchas veces nos lamentamos cuando vemos casos de personas que hoy están sufriendo. ¿Por qué? Por su temeridad. Entonces nosotros debemos pensar en eso. Pero irnos a lo que pasó, no, ya no podemos volver. Entonces así mismo, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, no debemos volver a vivir en el pecado. No debemos vivir en el pecado. Debemos vivir conforme a los dichos del Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo me olvido de esto, de todos los títulos que yo tenía, de todo el poder que yo tenía. ¿Para qué? Para seguir aferrada a la promesa que Cristo me dio. Yo sigo al supremo llamamiento. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Entonces, nosotros también debemos estar enfocados en eso. Nosotros como creyentes debemos enfocarnos en lo que Dios ha dicho que ha de ser y que Él nos tiene reservado. Entonces, por eso, ¿verdad? La palabra habla claramente. El apóstol Pablo también hablando a Corintios, él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que este cuerpo mortal que está aquí, aunque dice, ¿verdad? La misma palabra lo dice, que este cuerpo va decayendo, pero espiritualmente va creciendo, porque el problema no está en la carne. Recuerde que la carne no heredará vida eterna. Es lo que está dentro del ser humano, son vuestras almas. Entonces nosotros debemos estar enfocados en eso, no en lo que yo fui, sino en lo que soy ahora. Es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos en lo que somos ahora y pensando en las promesas que están ahí de Dios, lo que seremos después, porque tenemos esa oportunidad de pensar en lo que seremos después, porque la Biblia no lo describe. La Biblia nos habla claramente, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo a los discípulos, no, yo he preparado morada para que donde yo esté, ustedes también estén. De tal manera que tenemos entonces esa promesa del Señor, que ahí sí nosotros debemos estar pensando, aunque no lo veamos, porque ahí es donde radica la fe. O sea que aunque nosotros no estemos mirando en términos físicos y mirando quizás bondades y bendiciones a nuestra vida, pero tenemos una promesa del Señor de aquel que no miente. De tal manera que debemos entonces nosotros desechar esos pensamientos negativos que teníamos, esos pensamientos que nos llevaban a nosotros a pensar, bueno, yo no voy a lograr tal cosa. Y hay gente, ¿verdad?, que quizá dijo, bueno, yo no pude lograr esto este año que pasó. Y yo sí pensaba, estaba seguro que lo iba a lograr y no lo logré y por eso estoy desanimado. Entonces yo te invito a que te animes, que aquello que no conseguiste el año pasado, si Dios realmente lo ha establecido para ti, va a suceder en este año, va a suceder en esta noche, va a suceder mañana. ¿Por qué? Porque Dios, las promesas de Él son fieles y verdaderas. Entonces no miremos atrás. Usted que está creyendo en Jesucristo, no mire atrás, porque atrás entonces usted va a ver los fracasos. Atrás no hay victoria. La victoria que usted tuvo el año pasado fueron del año pasado. Entonces, si no permanece en Cristo, si usted no permanece firme en lo que está haciendo,
Lo que se cultivó el año pasado lo destruirá también en el presente. Así que, amados hermanos y amigos, pensemos en esta palabra. Pensemos que el apóstol está diciendo claramente, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Entonces, para los creyentes, si el Señor lo ha llamado a usted, y quizás desde el año pasado o años anteriores el Señor le ha estado llamando a usted para hacer un servicio, entonces este año póngalo en práctica, hágalo. No piense que el año pasado, el Señor me está llamando del año pasado y del año pasado, por eso pasó. Escuche la voz de Dios hoy. Escuche la voz de Dios en todo momento mientras Él esté hablando con usted. El Señor habla con nosotros a través de su palabra. Debemos estar atentos. Entonces, Él le dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos enfocamos en la realidad, en el presente, entonces podemos hacer las cosas. Imagínese usted, si usted comienza a querer hacer las cosas pensando en lo que pasó, posiblemente usted haya sido una persona maltratada, usted haya sido una persona olvidada, entonces usted quiere replicar eso, porque a usted se lo hicieron. No, eso pasó. Me lo hicieron estando niño, me lo hicieron estando joven, pero pasó. Y hoy yo estoy aquí creyendo al Señor, entonces no debo actuar de la misma forma que la gente actuó conmigo. De tal manera que podamos entonces hacer lo correcto. Porque es cierto, el cuerpo, la mente humana, siempre será afectada cuando le asaltan pensamientos negativos. Eso es igual que cuando nos asaltan pensamientos positivos. Cuando nosotros tenemos una niñez que realmente la disfrutamos y todo eso, entonces queremos también hacer eso mismo y no es más fácil hacerlo. Ahora es difícil hacerlo, aquel que ha sido maltratado, ¿verdad? Es difícil hacerlo, pero si es una nueva criatura, entonces tiene que olvidar lo que quedó atrás y echar mano de la vida eterna, como dice la palabra de Dios. O sea que aunque a mí me hicieran daño, yo no debo hacer daño a nadie, porque soy una nueva criatura, lavado con la sangre del Cordero. Usted tiene que meditar en eso, amado hermano. Hay muchas personas, hermanos que uno escucha, que tienen rencores, que tienen amargura, que tienen esto, porque ciertamente no se han aferrado a la verdad de Cristo. Si nos aferramos a la verdad de Cristo, esa amargura se van, porque somos una nueva criatura. Esos resentimientos tienen que irse porque somos una nueva criatura. Imagínese usted un niño recién nacido. ¿Qué orgullo puede tener? ¿Qué amargura puede tener? No puede tener ningún resentimiento tampoco, porque usted es un niño recién nacido. Entonces, en Cristo Jesús, somos niños cuando venimos a Él. De tal manera que ahí se perdona todos los pecados. Todas las angustias desaparecen porque ya no vivimos el pasado, vivimos el presente que es Cristo Jesús, confiado en sus promesas. Entonces el futuro lo determina Dios, no nosotros, pero sí debemos vivir el presente y conocer lo que Dios nos revela del futuro. ¿Qué me espera? Y además, como nosotros no sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá, pero tampoco sabemos el día y la hora que muramos, entonces debemos estar prestos a vivir conforme a los dichos de Dios. Es ahí donde el creyente tiene y halla su fundamento, es en Cristo Jesús, porque nosotros no podemos, nosotros somos débiles, nosotros somos variantes, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces le dice así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. ¿Verdad? Entonces, ahí nosotros vemos lo que la palabra de Dios nos dice, y dice el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos
una misma cosa. El apóstol está llamando, ¿verdad?, a la unidad del creyente, a que aprendamos a sentir una misma cosa. Si yo siento gozo de servirle al Señor, yo quiero que el otro también sienta ese gozo. Pero si yo siento, ¿verdad?, la necesidad de que hay alguien que necesita que se le lleve la palabra de Dios, se ayude en cualquier otra cosa, quiero que los demás sientan eso mismo. Que los demás puedan sentir los beneficios aún que podamos nosotros adquirir en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que en el pueblo de Dios no debe haber avaricia, no debe haber engaño, sino debemos vivir el presente conforme a lo que la palabra de Dios dice. Yo quiero ser tal cosa, entonces yo quisiera que el hermano también sea esa cosa. Es lo que el apóstol está diciendo, seamos una misma cosa, tengamos el mismo sentir, tengamos la misma dirección, olvidemos lo que pasó. Todos nosotros quizás teníamos vidas totalmente diferentes, pero aún todos debemos olvidar nuestra vida pasada. Así que yo le animo, amado hermano y amigo, a que usted trate de vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice y vivir el presente. No viva en el pasado. Nosotros no podemos vivir ni el pasado ni el futuro. Vivimos el presente. Ahora, nuestro futuro está seguro en Cristo Jesús. Eso sí debemos tener seguro porque eso nos hace vivir presente a sabienda lo que la palabra de Dios nos dice. Les reitero, olvidemos lo que está detrás. Sigamos adelante porque esa es la voluntad de Dios. Yo espero que en este nuevo año cada persona, cada creyente, medite en Dios aún más fuerte, porque el día está más cerca que cuando creímos. El día de la venida de Cristo, más cerca de cuando creímos. Estamos mirando cómo está el mundo. La gente está mirando también que el amor al dinero, como dice la palabra, Pablo hablando a Timoteo, está corrompiendo, corroyendo toda la humanidad, porque la gente entiende que con una gran cantidad de dinero puede subsistir. Sin embargo, para subsistir solamente necesitamos la gracia de Dios. El dinero es secundario porque ciertamente lo necesitamos para desenvolvernos en este mundo. Pero cuando ya tomamos en demasía, por avaricia, por llenarnos el saco, como dicen, entonces ya ahí eso es pecado. Ya eso es condenable, porque usted está maltratando a otro, usted está desangrando a otro para hacerse millonario, y entonces nos damos cuenta que al final esos millones no resultan para nada en su vida. Se enferma, anda cojo, anda desvalido, aún teniendo miles y miles de millones. ¿Por qué? Porque esa no es la realidad de la vida. La realidad de la vida es Dios actuando en nuestras vidas, que nos mantiene firmes aún en grandes necesidades, pero no cometemos el error de pensar que el dinero no va a solucionar nuestra vida. Así que yo espero, amados hermanos y amigos, que ustedes se fijen cómo está la sociedad, que ustedes vean esos grandes, esos poderosos, hoy arrodillados, enfermos, gritando, pidiendo misericordia, pero pudieron pedir misericordia anteriormente y aún tienen la oportunidad, porque Dios es un Dios perdonador. Dios no toma en cuenta los tiempos pasados del individuo si ciertamente se convierte a Jesucristo. Entonces la única salida que esas personas tienen es convertirse a Jesucristo, es decir, entregar su vida a Cristo. Y cuando ellos entreguen su vida a Cristo van a sentir el gozo que realmente ellos necesitan y que todos nosotros necesitamos. Así que olvidemos el pasado, vivamos el presente, confiemos en el futuro, en lo que nos revela la bendita palabra de Dios. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde.